Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar con Lenín Gracia. Él es ingeniero en recursos ambientales y vamos a hablar sobre el Pacto Verde de Manta. Cuéntame, Lenín, ¿cómo estás? Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Estos espacios son importantes para debatir el futuro de nuestra ciudad. Me encuentro muy bien, presto a responder cualquier pregunta. Manta se ha transformado desde hace 30 años en una gran ciudad. Ha crecido desde tener 30.000 habitantes, actualmente más de 300.000 habitantes, y con una industria pesquera que ha florecido. ¿Cómo ha afectado esto en la gestión de recursos y aguas servidas de Manta? Perfecto. Justamente este crecimiento poblacional se debe a la actividad industrial de nuestra ciudad. Como tú muy bien lo indicaste, nuestra ciudad es una ciudad muy industrial, en la cual se dedica mucho al tema de la pesca. Justamente nosotros a lo largo del tiempo hemos carecido de una planificación asertiva, específicamente con proyecciones que no nos han dado, precisamente por el hecho de que en la actualidad nuestra ciudad cuenta con una planta industrial que está muy cercano al perfil costero, cuando en otras ciudades a nivel global ha existido una planificación que se genera a través de los años, estamos hablando de 30, 40, 50 años, que ha permitido que el parque industrial se sectorice en lugares donde no incida en el crecimiento poblacional. Es por eso que en la actualidad tenemos un sector industrial que genera mucha contaminación respecto a temas de descarga de aguas residuales, el tema de contaminación sonora, temas de malos olores, etc. Entonces, no es tarde para cambiar esa perspectiva de ciudad, siempre aterrizándola a una planificación asertiva, una planificación que efectivamente busque el bienestar ciudadano y en este caso que no afecte a los sectores económicos de nuestra ciudad. Hablando de planificación urbana, ¿por qué crees tú que no se ha hablado sobre una propuesta de reubicación de las industrias a un parque industrial? Listo. El tema es un tema complejo, precisamente porque ellos ya tienen recursos económicos invertidos en estos sectores, el cual les impide un poco, en este caso, buscar otras alternativas a nivel de ciudad. Sin embargo, yo considero que más allá de eso, es un tema netamente de decisión política. Es decir, crear los instrumentos necesarios a través de políticas públicas que le permitan en este caso a los empresarios que se les dé las mismas condiciones, tanto en temas logísticos como operativos, para que ellos no puedan tener pérdidas al momento de trasladar su infraestructura a otro sitio. Hablamos de un tema de corresponsabilidad. Tanto el GAT de Manta como las industrias privadas tienen que ser parte de estas soluciones. Desde 1998 se lleva haciendo trabajos hidrosanitarios que hasta el año 2020 van por el 35% de la realización. Ahora, con todos los cambios de tuberías que se han hecho hasta la fecha, ¿en qué porcentaje de trabajo va la solución hidrosanitaria? Bueno, es notoria el tema comunicacional de nuestro municipio. Ellos indican que están alrededor de toda esta administración, han tratado de solventar todas las contingencias en temas hidrosanitarios. Y justamente tiene que ver con un tema, vuelvo y repito, con un tema de planificación, porque nunca percibimos el monstruo que se iba a crear Manta. A través del tiempo se ha desarrollado de una manera muy significativa y la planificación del sistema hidrosanitario dentro de nuestra ciudad hoy por hoy es obsoleto debido al crecimiento poblacional que ha impedido en este caso tener una planificación o planes de contingencia para frenar el tema de la contaminación. Por ejemplo, un sistema alcantarillado en óptimas condiciones y con un mantenimiento efectivo, en este caso no contaminaría, pero lo que existe es el desacople de tuberías, el tema de las conexiones clandestinas. Exactamente, conexiones clandestinas que de alguna manera implican este tema de contaminación dentro de nuestra ciudad. Volvemos a la corresponsabilidad que anteriormente hablábamos entre las empresas privadas y el municipio de Manta, pero también hablemos un poco de nosotros como ciudadanos. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para mitigar este problema o reducirlo? Bueno, yo creo que el gobierno autónomo debe crear condiciones a la ciudadanía. Si yo tengo ¿a qué me refiero con crear las condiciones?
en que tiene que haber un sistema de alcantarillado accesible a toda la ciudadanía, a todos los sectores. Porque, por ejemplo, si yo no tengo sistema de alcantarillado, como soy de escasos recursos y vivo al lado de una ladera, voy a depositar mis aguas en las quebradas, en los ríos, y eso va a generar contaminación. Pero ¿qué sucede? Que no hay una adecuada planificación en el tema hidrosanitario que nos permita a nosotros conectarnos directamente a estos temas. Ahora, existen otras alternativas, como por ejemplo la utilización lo que más se utiliza acá dentro de nuestra ciudad es el tema de los pozos sépticos, de las letrinas, etc. Pero hay otras alternativas que son ecológicas, como por ejemplo el tratamiento a través de humedales artificiales o humedales secos, que lo que aportan es un tema sostenible en el tema de la disposición final de nuestras aguas residuales. Y es un tema que no es muy costoso. Esas otras alternativas que dices que no tienen costos muy altos, ¿por qué no se han implementado en la ciudad? Bueno, quizás por una cultura de tenerle miedo a nuestras aguas residuales, cuando de alguna manera este tipo de alternativas lo que hacen es la reutilización de estos líquidos, que pueden ser utilizados para la generación de huertos orgánicos, para la irrigación de pasto, por ejemplo en las zonas rurales, etc. Y yo creo que más es un tema que no se ha dado, es un tema netamente de incentivo. Es decir, el gobierno autónomo, si por ejemplo a cierta comunidad le cuesta $20 millones darle un proyecto de alcantarillado sanitario, y tú puedes generar otras condiciones, como por ejemplo lo que te acabo de mencionar, el tema del tratamiento de aguas a través de humedales artificiales, que tengan costos mucho menores. En este caso podrían ser $20.000, que es lo que en este caso la normativa que te indica que un humedal puede tratar agua aproximadamente de 100 galones diarios por habitante. Entonces ahí nosotros tendríamos una alternativa a bajo costo sin necesidad de utilizar recursos. Pero las alternativas y las propuestas del municipio son otras. Hablamos sobre el Pacto Verde, que tiene como principal actividad la creación de emisarios submarinos. ¿Qué son los emisarios submarinos? Bueno, los emisarios submarinos es un sistema para eliminar las aguas residuales, ¿verdad? Esto es complementario. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Ibarra, en Cuenca, ellos tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. Justamente la planta de tratamiento es un sistema cíclico en el cual ingresa el agua residual y sale agua en mejores condiciones. No aptas para el consumo humano, pero sí para la irrigación de cultivos. Entonces, aún yo no comprendo la iniciativa de crear un emisario submarino, pero también están hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, lo que van a hacer, lo que yo asumo, ¿no? Porque es lo que han transmitido ellos, es que cuando ellos tratan el agua van a extraer esta agua a través de un emisario submarino. O sea, no tiene lógica, porque haces una cosa o haces la otra. Ahora, la otra alternativa es que ellos a través de nuestro sistema lagunar, que es nuestro actual sistema de tratamiento de aguas, quieran enviar nuestras aguas tratadas al mar. Pero resulta que en la actualidad nuestras aguas residuales no cumplen los límites permisibles de acuerdo a la normativa ambiental, ya precisamente porque el volumen de agua que hay dentro de nuestra ciudad no abastece el tema del sistema lagunar. Hay demasiada agua, esto producto de las descargas industriales, producto de tuberías clandestinas, o en este caso que las personas se conectan las aguas lluvias a la alcantarilla. Entonces eso implica que hay un mayor volumen y que no se pueda tratar el agua de la mejor manera. Como tú dices, los índices son mucho más altos de los que están estadísticamente aprobados. Aprobados, exactamente. Hay 250 veces más de materias fecales en el agua de lo que está permitido. Claro, eso es un indicador, pero hay, por ejemplo, hay cientos, por ejemplo, el tema de demanda química de oxígeno, de BO, de QO, potencial de hidrógeno, que pueden afectar con temas de olores dentro de la ciudad. Pero efectivamente, o sea, de acuerdo a los estudios que incluso han realizado acá dentro de la universidad, las condiciones del agua no son las adecuadas para enviarlas directamente al mar. Ahora, volviendo al tema del emisario submarino. De acuerdo a criterios de la ONU, los emisarios submarinos son alternativas para países en vías de desarrollo, lo cual nosotros podemos optar por uno de ellos, pero hay que implementarlos de manera técnica. Por ejemplo, deben hacerse estudios maremotrices dentro de nuestros mares
para identificar que no exista algún tipo de desacople al momento de la construcción del mismo. Los costos operativos hay que sacarlos también, los costos de mantenimiento de igual forma. ¿Y quién se encarga de vigilar estas normas? Exactamente, ahí es un tema técnico. Tampoco podemos nosotros decir, bueno, el emisario submarino va a eliminar nuestros problemas de contaminación, porque lo que va a hacer, o sea, si en la actualidad se lo hiciera, las aguas residuales que salen de nuestra planta de tratamiento no cumplen con los límites permisibles, significaría que vamos a contaminar no nuestras costas, sino a 15 kilómetros a nivel del mar, lo que significaría que se va a generar una mancha de contaminación, lo cual también podría perjudicar sistemas ecológicos marinos. Puede que justamente existan corales marinos que vayan a ser afectados, lo cual exista migración de especies, se me ocurre, ¿no? O sea, todas esas cosas están contempladas en estudios de casos que han existido en otros países. Sin embargo, no deja de ser una opción, es una opción que bajo mi criterio como ingeniero en recursos naturales no creo que sea una solución viable. Lo que sí sería una solución viable es la construcción de una planta de tratamiento de aguas en pleno siglo XXI, cuando estamos en un tema de evaluar las economías circulares, el tema de la sostenibilidad. No es posible que Manta, teniendo escasez de agua, que no tiene acceso a fuentes puntuales de agua, nosotros tengamos que desechar esas aguas cuando pueden ser reutilizadas. Entonces eso es lo que te va a dar el sistema de tratamiento de aguas residual. Un tema circular que impida en este caso que las aguas permanezcan con nosotros tratadas de acuerdo a la normativa ambiental vigente y que puedan ser utilizadas para el tema de cultivos. Entonces pensar eso ahora en pleno siglo XXI, yo creo que estaríamos ahí un poquito fallando. Si no hablamos de plantas de tratamiento de aguas residuales, pero dentro del Pacto Verde sí se habla sobre la creación de lagunas de oxidación. ¿Esto también forma parte de la solución? Yo creo que nuestra ciudad ya necesita una nueva planta de tratamiento de agua. Ya el sistema lagunar dentro de nuestra ciudad ya no es viable, porque los sistemas lagunares se hacen en ciudades intermedias, o sea, ciudades medias. Precisamente con una cantidad de 100.000 a 150.000 habitantes. Nosotros ya estamos en este caso por los 300.000 y pico de habitantes. Vamos a ver qué nos arrojan las nuevas cifras del censo poblacional. Yo considero que el sistema lagunar ya dentro de nuestra ciudad, una ciudad como la nuestra, ya no es una alternativa, precisamente por el tema de los malos olores, de que nuestra población constantemente está creciendo y que por último el tema urbanístico ya casi que está muy cerca del sistema de tratamiento. Entonces yo creo que sí se debería reubicar un nuevo proyecto para este tipo de beneficios que nos van a dar a nosotros, ¿no? Un nuevo proyecto aparte del Pacto Verde, porque el Pacto Verde, además de los emisarios submarinos, las lagunas de oxidación también contemplan la creación de un corredor turístico y también eso incluye el Parque de Manta, el mega Parque de Manta. ¿Cómo forma parte de esto de la solución? Bueno, un parque siempre va a traer beneficios, en este caso tanto sociales como económicos, el tema de la consolidación familiar, el tema de la recreación, etcétera, que son espacios que en la actualidad en la que nosotros vivimos son muy necesarios, porque generar espacios de recreación, deportivos, alejan a los jóvenes de las drogas, de la delincuencia, etcétera. Pero yendo más allá del tema ambiental, yo creería que justamente este tipo de proyectos primero debería atender lo esencial, que en este caso son las descargas que se van a enviar, y en este caso no se presenta una realidad muy no hay una estrategia clave, porque de pronto podrían ellos estas aguas enviarlas pero a otro sitio, en este caso podría ser otro lugar dentro de la costa. Claro, lo cual no elimina el problema, sino más bien lo moviliza. Lo traslada, sí. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberían un poco explicar más a detalle en qué consiste la eliminación de las aguas residuales con la construcción de este parque, para que la ciudadanía tenga más conocimiento, porque eliminar estas aguas simplemente significaría trasladarlas a otro sitio.
El Pacto Verde forma parte de las iniciativas más emblemáticas de la actual administración, pero ya hablamos acerca de quizás otras alternativas que pueden dar mejores resultados, como la creación o la reubicación de las industrias a un parque industrial y los humedales artificiales. Si la contaminación persiste en Manta, ¿cómo se ve la ciudad en el futuro con este problema? Bueno, en realidad aquí hay algunas subjetividades. Por ejemplo, no hay estudios prospectivos que verdaderamente te den una radiografía o un parámetro o una perspectiva muy general de lo que le pueda pasar a Manta dentro de los próximos 20, 30 años. Justamente una de las labores que nosotros hacemos como Observatorio Territorial es implementar alternativas o en este caso metodologías que nos ayuden a alcanzar ese tipo de perspectiva. Por ejemplo, decir que Manta va a tener problemas de contaminación durante los próximos 20 o 30 años quizás sea algo que verdaderamente pase, pero no lo sabemos si se va a dar en ese tiempo, puede ser antes o puede ser mucho más. Ya, como el comandante te decía, por ejemplo, uno de los principales problemas que tiene Manta es que no tiene fuentes puntuales de captación de agua potable. Ya, entonces significaría que nosotros, si existe algún tema de falta de recursos. De falta de recursos, qué sé yo, se me ocurre algún sismo, daña alguna represa o daña algún acueducto. Sí ha pasado. Nosotros nos quedaríamos sin agua potable y en realidad estaríamos en este caso con perspectivas a migrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros decir que en 20 años la contaminación puede afectar tanto a nuestra ciudad que no va a ser que vamos a perder el tema turístico, vamos a perder temas económicos, etcétera, cuando en realidad tenemos otras fuentes? Sí. Tenemos otros problemas mucho más graves que solucionar. Prioridades que tenemos como ciudad. Y este centro de captación de agua es algo que se puede realizar en Manta a futuro. Como en la planta de tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, en otros países las plantas de tratamiento son tan efectivas y son tan efectivas que esa misma agua la reutilizan. Quizás no para consumo humano, pero sí para irrigación de cultivos, el tema de la generación de huertos orgánicos, que eso implicaría una reducción en el tema de costos, en el tema de planilla. Entonces, yo creo que esa sería una alternativa para el tema del cuidado del agua, una planta de tratamiento el cual sea circular y nos permita aprovechar mejor nuestros recursos. Para ir finalizando la entrevista, Lenin, tienes 28 años, eres un joven recién ingresado a la universidad. ¿Qué consejos le darías a la población joven, a la ciudadanía en general también, acerca de cómo podemos aportar a la solución de este problema? Bueno, yo creo que necesitamos como jóvenes empoderarnos acerca de las políticas públicas vigentes, porque hay muchas ordenanzas municipales que regulan los temas ambientales, pero por desconocimiento nosotros podemos ver alguna acción y no podemos reclamar porque no tenemos el conocimiento. Pero si nosotros nos empoderamos de las políticas públicas actuales y conocemos la realidad de nuestra ciudad, nosotros podemos exigir, y exigirle no solo al tema industrial, sino también a las autoridades, y en este caso también hacer mi culpa, porque por ejemplo, si yo a los lados tengo mi sistema de alcantarillado y aún así boto mis aguas residuales al cauce, significaría que yo como ciudadano estoy fallando. Entonces, tratar de empoderarnos más acerca de todas estas políticas públicas. Y yo te aseguro que cuando nos empoderemos vamos a conocer que no existen otras que también podrían regular ciertos temas en el tema ambiental. La verdad que yo rescato mucho las acciones de Pacto Verde, a pesar de que tenemos algunas diferencias en temas de criterio a nivel personal. Este tipo de iniciativas son muy buenas porque de alguna manera te permiten trazar una hoja de ruta para saber hacia dónde tienes que apuntar para eliminar o disminuir los temas de contaminación de nuestra ciudad. Por ejemplo, organizaciones a nivel mundial, como por ejemplo Amigos de la Tierra, que ha plantado aproximadamente más de 50.000 hectáreas de árboles en el Amazonas. O sea, son iniciativas que de alguna manera son iniciativas a largo plazo, pero que son muy significativas. Entonces yo creo que orientando o reestructurando bien los objetivos del Pacto Verde podría sacar algo muy interesante para nuestra ciudad. ¿Y crees que las mingas también alivian el problema?
Sí, o sea, yo tengo un concepto muy claro en tema de riesgo. Por ejemplo, nosotros no podemos, o sea, debemos siempre anticiparnos al riesgo. O sea, si nosotros nos anticipamos a las personas que botan basura, o sea, no vamos a tener playas contaminadas o los fondos marinos no van a estar contaminados. Entonces yo creo que hay que un poco orientar este tipo de actividades, el tema de limpieza de playas, el tema de trabajar articuladamente con estudiantes de la carrera de biología, que ellos tienen esa experticia de poder bucear, de alguna manera tratar de generar otro tipo de actividades. ¿Algún comentario adicional que quisieras realizar antes de terminar la entrevista? Bueno, antes de terminar, pues los estudios prospectivos te ayudan a anticiparte a los problemas. Yo creo que es una actividad que nosotros como observatorio estamos realizando. En la actualidad tenemos 3 proyectos de investigación que justamente se centran en generar una perspectiva a 40 años. Por ejemplo, uno de esos proyectos es Ambiente y Agua. Justamente lo que busca es un poco determinar el avance de deforestación dentro de nuestra provincia, al igual que la vulneración de ecosistemas, etc. Tenemos otro proyecto en temas de gobernanza territorial, el cual un poco va a ser un análisis contextual acerca de cuáles son las políticas públicas que en la actualidad existen y de qué manera estas políticas públicas pueden fortalecer los procesos de planificación a nivel de ciudades. Entonces, de manera general al ciudadano, al estudiante que se integre en este tipo de proyectos, que van de alguna manera a tener una visión mucho más amplia acerca de lo que pasa dentro de nuestro territorio. Invitar a las personas a ese llamado de deber, porque es un deber como ciudadanos a participar dentro de las políticas públicas. Gracias, Lenín, por tu tiempo y gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista para U-Visión.